Cada viernes al caer el sol tenemos una cita con nuestro Creador en la celebración del recibimiento del Shabbat y la introducción de la porción semanal de la Torá. Suscríbase a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe para que reciba nuestras notificaciones de transmisiones a las 8 de la noche, hora del Atlántico. Les esperamos. Shabbat Shalom. Está en los cielos, Él hace todo lo que desea. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Regocíjate en Adonai. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Sean todos bienvenidos al inicio de la celebración del Shabbat y al comentario del estudio semanal de la Torá. El reposo lleno de paz que proveyó Adonai para su pueblo Israel. Laila Tov, amado, buenas noches, que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde. Le damos la más cordial bienvenida a este programa de los viernes, la introducción de la porción semanal de la Torá. Quien les habla, su amigo y hermano en el Mesías, el Roé Ricardo Mojica. Somos el Ministerio Mesiánico Internacional, directo al corazón, anunciando la restauración de Israel y de todas las cosas, así como lo declara la Escritura en el libro de Ezequiel, capítulo 22, capítulo 36 y de Barín capítulo 30. Agradecemos a ustedes su sintonía, a todos ustedes que desde donde quiera que estén, pues nos sintonizan. Recuerde suscribirse a nuestro canal Raíces Hebreas de la Fe. Dele clic en la campana para que pueda recibir nuestras transmisiones en vivo y comparta con aquellos que de verdad desean estudiar las raíces hebreas de nuestra fe. Visiten nuestra web www.ministeriodirectoalcorazon.com. Estamos ya pues en este Shabbat y bendito sea el Eterno que nos permite el poder estar reunidos. Una semana de mucha batalla, de muchos ataques con este problema de la luz, pero estamos bien, gracias al Eterno. Vamos a entrar de inmediato, no sin antes darle gracias al Eterno porque nos permite estar aquí, y vamos a dar formalmente gracias al Eterno porque Él en su infinita misericordia ha permitido que estemos aquí. Así es que bendigamos al Eterno en este momento, en este servicio y sobre todo en este estudio que vamos a tener en este momento aquí para con esta semana, el estudio número 36, la parashá Beja Loja. Recitemos la verajá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher kidishanu b'mivotav v'tzivanu beki manu laman chesed. Bendito seas tú, Eterno Elohim soberano, Rey del universo, que nos has santificado con tu mandamiento, nos ha dado tu Torah y nos ha permitido que estemos en este lugar. Dice Bereshit capítulo 2, Génesis 2, que en el sexto día Elohim terminó con sus trabajos, los cuales él había hecho. Así que él descansó en el séptimo día de todo su trabajo. Elohim bendijo el séptimo día y lo separó como Kadosh, porque en ese día Elohim descansó de todos sus trabajos que él había comenzado a hacer.
Shemot 3:14 dice, por lo tanto ustedes guardarán el Shabbat, porque es apartado para ustedes. Todo lo que lo traten como ordinario serán puestos a muerte, porque cualquiera que haga cualquier trabajo en él será cortado de su pueblo. En 6 días el trabajo será hecho, pero en el 7º día de Shabbat, descanso completo, apartado para Yuhei Bajei. Cualquiera que haga algún trabajo en el día de Shabbat será puesto a muerte. Los hijos de Israel guardarán el Shabbat, observará el Shabbat por todas sus generaciones como pacto perpetuo. Es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Yuhei Bajei hizo el cielo y la tierra, y en el 7º día él cesó de descansar. Cesó de trabajar y descansó. Demos gracias al Eterno por los insumos del Shabbat, las nerot, las luces, yaín, el vino y el jalá, el pan. Recitemos la verajá Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam borei pri hagefen. Bendito seas tú, Eterno Elohim, soberano Rey del universo, quien saca el fruto de la vid. En honor al Shabbat, toda nuestra vida, toda Rabá por esta semana, Padre, declaramos lejai. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, amotzi lechem mincha aretz. Bendito eres tú, Elohim, nuestro Rey del universo, que saca el sustento de la tierra. Susténtanos con tu bondad, con tu amor, con tu benevolencia, con tu misericordia. Muchas gracias por este Shabbat. Te agradecemos, Padre eterno. Para todos nuestros hermanos, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Shabbat, 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 Shabbat Shalom. Shabbat Shalom para todos nuestros hermanos, Shabbat Shalom para todos nuestros sintonizantes, los que nos acompañan en todas partes del mundo, desde República Dominicana hasta por allá, por el Reino Unido, no sin antes hacer una pasadita por Israel. Bendito sea el Eterno por este Shabbat. Agradecemos a Él por su bondad, por su amor. Bien, amados hermanos, en esta semana tenemos la parashá Beja Lotja. Cuando haga subir, ahí usted la puede ver, la porción, parashá 36, esa parashá que toda esta semana hemos venido hablando de las candelas que el Eterno mandó a encender. Se trata de la menorá de 7 brazos que fueron diseñadas para mantener el altar, el lugar encendido. Parashá Beja Lotja. Ya ahí usted lo puede ver. Capítulo 8 del libro de Bamidbar hasta el capítulo 12, verso 16. Ahí están todas las aliyah de la Torá que hemos estado nosotros estudiando durante toda esta semana. Hemos estado tocando algunos elementos, toda la aliyah, que la hermana Wendy sube toda la semana, y la hermana Michelle también. Entonces podemos decir lo siguiente, entrando directamente en algunos comentarios que hemos estado estudiando. Cuando dice que habla a los hijos de Aarón, habla a Aarón cuando enciendan las lámparas, las 7 lámparas que alumbrarán el frente. Entonces, aquí estamos hablando de esa menorá que ya se la he mostrado en otras ocasiones, 7 brazos. El Eterno mandó a encender esta menorá, y hay algunas preguntas que se desprenden de ahí, como por ejemplo, ¿por qué aparece el contexto de la menorá
justo después del relato de las ofrendas, los líderes de las 12 tribus. ¿Y qué tiene que ver una cosa con la otra? La tribu de Leví, que no había participado en las ofrendas de los líderes de cada tribu, por eso la Torá sigue hablando del ministerio de Aarón, para así incluirlo entre los demás. El Midrash destaca el hecho que por medio de los descendientes de Aarón, que son los Hasmoneos, de ahí iba a suceder el milagro que ocurrió en Hanukkah, cuando se encenderían esas candelas en honor a la festividad. Beha alotha significa literalmente cuando haga subir, refiriéndose a las llamas del candelabro que hay que hacer subir, es decir, hacer que ardan. Es decir, cuando usted enciende, tiene que sube. También se ha interpretado el texto de modo que Aarón debía subir a una plataforma con escalones para subir, encender las lámparas. Entonces, siempre que vamos a estudiar esta parashá, hablamos de las dos menorá. Es decir, existe una menorá que le dicen candelabro, en el occidentalismo le dicen candelabro, pero un candelabro puede tener 2 brazos, 3 brazos, 4 brazos, 5 brazos, 6 brazos, 7 brazos, 8 brazos, pero una menorá tiene 7 brazos. En cambio, la Hanukkah, que es la que se usa en Hanukkah, que fue diseñada en conmemoración de esa festividad, tiene 9 brazos. Entonces, la Hanukkah que se utiliza en lo que es la fiesta de Hanukkah, ya sabemos que fue una conmemoración después de del restablecimiento y la expulsión de los griegos en los tiempos de Judas Macabeo, cuando el imperio greco-macedonio invadió a Israel y habían puesto en el altar cosas inmundas, y estos hombres, liderados por Judá Macabí, lideraron esa revuelta, y entonces en esa revuelta el templo fue restaurado. Fueron a buscar aceite para encender la menorá, la menorá de 7, y se dieron cuenta que ahí no había aceite, solo que para que arda un día. El milagro ocurre cuando, en vez de arder un solo día, ardió entonces por 7 días, hasta que volvieron a hacer el aceite, que era muy riguroso hacer ese aceite. Arde por 7, 8 días, y de ahí es donde viene el origen de la Hanukkah. Es decir, que es una festividad que evoca, es una lucha de la luz contra las tinieblas. No es la Navidad judía, porque la Navidad judía no existe. Hanukkah lo que significa es la lucha de la luz contra las tinieblas, el judío siempre sobreviviendo. Entonces la menorá se relaciona con la Hanukkah, porque de la menorá es que sale la Hanukkah. Y tanto los hijos, los descendientes de Aarón, tanto aquí en la parashá 36 de Jalojá, como en los días de Judá Macabí, los Hasmoneos eran descendientes de la tribu de Leví, y por eso hay una conexión entre Bejalojá y Hanukkah. Entonces, esto tenían ellos que mantenerla encendida. Así hará con ellos para su purificación. Luego la parashá entra. Recuerde que hemos dicho que la parashá no tiene una explicación lineal. No es que tomo un verso, puede estar hablando de una cosa e inmediatamente
ese verso concluye, el siguiente verso puede estar hablando de otra cosa. Entonces, punto y final tocante a lo que es la menorá. De la menorá podríamos decir muchas cosas. Se habla de que esa menorá que había en el templo fue llevada al Vaticano. Hay tantas cosas que se dicen de esa menorá. Si ustedes pueden ver en el bumper, siempre sale ahí cuando nosotros estamos en Israel, que estamos en una menorá grande que hay allá en Israel, porque mire, por ejemplo, en esa menorá, ahí, en esa menorá, ¿verdad? Ahí en donde estamos, fíjense que es una menorá como de 3 metros, esa menorá. Esa menorá primero estaba próximo al cótel, allí en donde estaba próximo al cótel, y luego la movieron de ahí, próximo al cótel, y la pusieron ahí frente a esa sinagoga, en esa plaza que hay ahí. Ahí está esa menorá, y esa menorá obviamente es un diseño, es una copia, pero no es la menorá que estaba en el templo, obviamente. Ahora, si usted se fija, mire, yo tengo 6 pies, y mire cómo yo me veo bien pequeño delante de esa menorá. Es decir, que esa menorá tiene 3 metros. Yo tengo 1,80 m, vamos a decir, y mire lo alta que es esa menorá. Entonces, por eso era que Aarón tenía que subir en una escalinata para poder encender esas luces. Entonces, es interesante el nosotros poder entender que esa menorá era objetivo de mantener las luces encendidas, y eso hace alusión a lo que es la luz que se desprende de Israel y del mundo. La menorá que estaba en el templo, sabemos que Salomón construyó esa menorá, la colocó en el templo cuando Nabucodonosor entra, se lleva todos los utensilios del templo. No se sabe a dónde fue a parar esa menorá, así como los otros utensilios del templo sagrado que estaban ahí. Conocemos luego de el fallecimiento de Nabucodonosor, que asciende a su hijo. Entonces este muchacho agarra, Belsasar agarra los vasos del templo y se pone a hacer una fiesta, los vasos sagrados del templo. Este hombre lo pone a hacer una fiesta, y de ahí es donde le aparece la mano en tiempo de Daniel, que se le aparece y le dice: Mene, Mene, Tekel y Parsin. Este reino ha sido entregado a los medos y a los persas, y ahí le vino juicio. Entonces, todos estos objetos sagrados, como que la menorá, los vasos, los utensilios, el arca, todo eso se ha perdido. Hay mucha teoría que el Vaticano tiene esos utensilios. Bueno, no se sabe. Otros dicen que cuando Nabucodonosor invadió, entró al templo, el arca del pacto estaba como diseñada a través de unas grúas, que cuando alguien entraba sin autorización, entonces el arca se hundía. Eso dicen tantas cosas, pero lo cierto es que todo eso se perdió. Todo, los vasos sagrados, la menorá, el arca, la mesa de la propiciación, todo eso, porque eso era de oro puro. Entonces, por eso es que los reyes, cuando querían conquistar a Jerusalén, a donde primero tiraban era al templo sagrado, por 2 razones. Número 1, era el epicentro de adoración del pueblo de Israel, y número 2, ahí había una riqueza enorme, porque todo eso era hecho en oro puro, como usted lo ha visto, que esa menorá fue hecho a martillo, en oro puro, en obra de artífice a martillo. Ya usted sabe el peso en oro que tenía esa menorá, el peso en oro que tenía el arca del pacto.
el peso en oro que tenían todos sus utensilios, la mesa de propiciación, todo eso. Eso era una cosa enorme y todo eso se perdió. Como vuelvo y repito, mucha gente dice que el Vaticano tiene un lugar secreto donde están los tesoros del Vaticano, de todas las conquistas, donde ahí tiene el Arca del Pacto, donde ahí tiene... Yo no creo que ellos tengan eso. Lo cierto es que eso valía más por el peso en oro que tenía, más por la importancia espiritual que ellos le daban, no valía la pena. Porque ¿por qué iba a destruir el templo sagrado de una... Eso fue una profanación lo que hizo Nabucodonosor, lo que hizo Belsasar, lo que hicieron los griegos. Y todo el mundo que quería conquistar a Jerusalén, a donde el primero iba, era el templo. Usted no ve lo que hizo Tito en el año 70. ¿A dónde fue que Tito se metió? A Jerusalén. Un 10 de Ab, se abrieron las grietas de la ciudad de Jerusalén y agarró y ¡pa! Destruyeron los muros. Entonces, lo primero que los enemigos de Israel quieren hacer es destruir la adoración. Destruir el lugar sagrado. Y eso es lo que han hecho. Y eso es lo que el enemigo hace siempre. Quiere destruir nuestro centro de adoración, nuestro lugar de adoración. Entonces, esa menorá, aunque no existe esa menorá, pero Israel sigue siendo luz a las naciones. Con todo lo que usted puede ver que esté pasando el pueblo de Israel, Israel es luz a las naciones. Es el lugar más sagrado del mundo. El único lugar donde se ora 24 horas es en Israel. En ese lugar se ora 24 horas. Usted puede ir a Israel. Yo que he ido a Israel, usted va allá al Cótel y usted va a encontrar gente orando a toda hora de la noche. Por ejemplo, hoy que es un día ya de Shabbat, ¿verdad? Usted va a notar que ahí hay gente orando. A toda hora usted va a encontrar. Es el lugar más sagrado del mundo. Aunque los enemigos de Israel se robaron el arca, se robaron la menorá, pero Israel sigue orando. Mire, eso es en vivo ahora mismo, ¿verdad? Ya usted sabe. Mire qué bendición y qué bello se ve. Eso es hermoso. Las veces que yo he ido ahí, uno no quiere salir de ahí. Se siente como la presencia del Eterno ahí. Uno en un lugar sagrado. Entonces, ese lugar ahí en donde estaba ardiendo esa menorá, yo sé que un día el Eterno va a permitir que ese sagrado lugar sea restaurado y que podamos nosotros estar juntos adorando en aquel lugar. Mire, dentro, esto es dentro del muro, en la parte izquierda, ahí abajo hay varios Sefer Aarón HaKodesh. Esos Aarón HaKodesh hay unos que lo sacan para ponerlo ahí en los Shabbat. Pero mira, hay gente que amanece orando. O sea, aunque el enemigo haya querido destruir la adoración de Israel, aunque haya querido, destruyó el templo, se llevó la menorá, se llevó el arca, se llevó todo, pero no pudo nunca quitar la adoración en el corazón del pueblo judío. Y eso es lo importante que nosotros tenemos que resaltar. Aunque se hayan robado los rollos de la Torá y lo hayan quemado, aunque se hayan robado la menorá, el arca del pacto, aunque hayan destruido el templo, aunque hayan destruido todos los libros como hicieron en el holocausto, pero nunca han podido destruir la adoración
en el corazón del judío. Y eso es lo que cuenta. Y nosotros oramos todos los días para que Jerusalén sea restaurada y que venga el Mashiach y que podamos nosotros estar juntos. Con todo y eso, Israel sigue siendo luz a las naciones. Y como quiera, desde allí sale la bendición a todas las naciones. Entonces, dicho esto, hemos concluido con la menorá. La parashá se adentra en otro aspecto que tiene que ver con la purificación, donde Moshe le dice a través de el Eterno, le dice a Moshe, dile a los levitas que así con ellos para su purificación rociará sobre ellos agua purificadora y que ellos hagan pasar una navaja sobre toda su carne, laven su ropa y queden purificados. Sabemos que la navaja representa la Torá que pasa por la carne, que es la Yetzer Hará, y nos prepara para poder servir al Eterno de manera eficaz. Mire, todos los días yo digo una frase. Yo tengo una frase que dice que se supone que la Torá es para todo el mundo, pero todo el mundo no es para la Torá, porque hay gente que son esclavos de su Yetzer Hará. Aquel hombre, aquella mujer que no ha podido someter su Yetzer Hará, que no ha permitido que la Torá sea como una navaja sobre su cuerpo, es una persona que difícilmente pueda permanecer en el estudio de la Torá. Porque verdaderamente para servir al Eterno hay que pasar la navaja sobre nuestra vida. Y muchas veces no es sobre nuestra vida física, porque sería bueno que nosotros pasáramos navaja por nuestro cuerpo. En ese entonces los levitas se rasuraron completamente. Pero ahora, aunque uno se rasure, la rasuradora no puede rasurar todas esas cosas que se alojan en el corazón, en la mente del hombre, en la mente, el corazón, en su carne. Tantas cosas por las cuales tenemos que luchar. Y hay a mucha gente que se le ha hecho muy difícil. A mucha gente se le ha ido difícil dejar las malas mañas, las malas costumbres, las cosas malas. Mucha gente se le ha hecho muy difícil. Por eso hoy no están aquí. Por eso hoy no están en una comunidad estudiando la Torá. Por eso, ¿por qué? Porque no pudieron aguantar. No es que allí ellos vinieron y se confrontaron con algo difícil, no, con algo imposible, no. Es que ellos no pudieron aguantar las correcciones de la Torá y tuvieron que salir huyendo, porque esto no es para cualquier persona, esto es para aquellos que verdaderamente quieran dejarse rasurar por la Torá, que puedan con cada palabra que escuchan puedan ser restaurados, puedan ser corregidos. Señores, a la gente no le gusta que se le corrijan. A la gente no le gusta que le hablen de las cosas malas que tienes que dejar. Por eso, las raíces hebreas, estudiar la Torá, esto es un estilo de vida. Esto no es una religión y esto no es una cosa que eso es como cualquier cosa. No. Aquí hay que estar alineado. Aquí hay que mantenerse. Obviamente dentro de nuestra imperfección, porque perfectos no somos. Estamos llenos de imperfecciones. Pero siempre con una actitud humilde. A que la Torá siempre sea la navaja que pasa sobre nuestro carácter, sobre nuestro temperamento. Yo escucho a personas decir, la verdad que el Eterno ha sido bueno conmigo. Yo escucho a algunas personas decir, porque yo sí era esto, porque yo sí era lo otro, porque yo no aguantaba eso. Eso lo hace la Torá. Hay gente que pueden decir que ciertamente ellos son testimonio de que el Eterno ha hecho un milagro en ellos, porque eran gente que ni ellos mismos se aguantaban.
y hoy están tranquilos, le sirven al Eterno, con lucha, con pruebas, porque todos los días tenemos lucha, tenemos pruebas, tenemos dificultades, pero aquí estamos. Entonces, dice el libro de Hebreos capítulo 4, verso 12, porque la palabra del Eterno es viva y eficaz y más cortante que cualquier espada de dos filos. El que no esté dispuesto a que el Eterno pase su navaja, que es su Torah, sobre la vida, no va a perseverar en estos caminos. No va a aguantar esto. Porque aquí no hay un método de entretenimiento donde para mantener a la gente hay que mantenerlo entretenido. No. Aquí no hay una manera de amarrar a la gente. No. Aquí lo único que nosotros hacemos es estudiar la Torá, ponerle cuidado y poner en práctica en todas las áreas de nuestra vida. Y mucha gente no está dispuesto a eso porque no quiere abandonar aquellas cosas que sabe que están malas, pero no está dispuesto a abandonarlas, sino que quiere mantenerse en otra religión donde pueda quedarse con su yeser hará, haciendo todo lo que su yeser hará le haga, le pida, y encima de eso también sentirse en un lugar donde le digan que va a ser salvo. Así es fácil. Así es mucho más fácil mantenerse en un lugar en donde usted solamente tenga que hacer 2 o 3 cositas y ya usted es salvo. Eso sería mucho más fácil, pero no fue así. A los levitas el Eterno le dijo, tienen que pasar navaja por su cuerpo, tienen que rasurarse, hay que someter esta yeser hará. Y dice, hará que se acerquen los levitas delante de ti, la tienda de reunión. También toda congregación de los hijos de Israel presentarán a los levitas delante del Eterno. Allí se habla de la ceremonia de la imposición, donde Aarón tuvo que levantar a cada uno de los levitas, levantarlo literalmente y mecerlo. Mire, mecerlo así y mecerlo así. Norte, sur, este y oeste, norte, sur, este y oeste, norte, sur, este y oeste. Así tuvo Aarón que moverlo. No fue fácil este trabajo porque ellos iban a ser dedicados. Y allí en la ceremonia de imposición ocurrieron 3 cosas. Número 1, la unidad. Porque la imposición de las manos es un símbolo de unidad. Número 2, representación. Imponer la mano sobre alguien es cuando se le pone la mano a alguien, se impone la mano sobre alguien. Esa representación a través de la imposición es algo que se delega de uno que ha mandado a otro a poner su mano sobre una tercera persona en nombre del primero. Es decir, el Eterno le dijo a Moshe que ponga la mano sobre los levitas. Por eso, cuando usted deja que todo el mundo venga y le esté poniendo la mano en la cabeza, acuérdese que sobre un superior hay algo superior. Cuando tú dejas que alguien vaya a orar por ti, vaya a ponerte la mano, vaya a hacer cualquier cosa, tienes que tener en cuenta quién mandó a esa persona a eso, quién es el superior de él y cuáles efectos tendrá eso sobre tu vida. Porque a través de la imposición, ahí se pasan muchas cosas buenas y malas. Dice el Salmo 136, adquirió a Egipto en su primogénito. Esto enseña que simbólicamente todos los hombres de Egipto fueron heridos en los primogénitos. En lugar de golpear a todos los egipcios, el Eterno golpeó a todos los primogénitos. Nos enseña que los primogénitos representan a todo el pueblo. Por eso fue que los levitas eran los primogénitos de Israel. Y por eso era que ellos mismos tenían que ser impuestos. Otra cosa es el hecho de que ellos fueron dados al pueblo. Ellos fueron dados por el Eterno al pueblo. Y el pueblo tenía que cuidar de ellos. El tercero era un sacrificio. Cuando hay una imposición de manos sobre un sacrificio, antes que sea degollado, ahora se impone la mano sobre los levitas para que sean entregados al Eterno. Entonces, claramente se establece el hecho
de que la imposición, la delegación a la función que el Eterno ha llamado es una cosa que el Eterno había mandado y que obviamente estaba respaldando. El verso 11 dice que Aarón mecerá a los levitas delante del Eterno como una ofrenda mecida. ¿Se acuerda? Como la ofrenda que son mecidas así, como ya le dije. Eran así, mire. Cada levita tenía, porque era como una ofrenda al Eterno. Esa era como una ceremonia de investidura. Allí los levitas estaban siendo investidos. Y por eso es que habla acerca del mecimiento de los levitas. Por otro lado, habla el tema de que los levitas después pondrán su mano sobre la cabeza de los novillos, entonces ofrecerán como ofrenda por el pecado y el otro como ofrenda de ascensión para hacer expiación por los levitas. Allí se hace la ofrenda por el pecado. Un sustituto pagó por mis pecados para que yo pueda servir libre del pecado. Y esto nos anuncia proféticamente el sacrificio de Mashiach. Mashiach murió por mis pecados y por sus pecados. Él se ofreció como cordero perfecto para que Él sea inmolado por culpa suya y por culpa mía. Y allí, en el sacrificio de ascensión que se le ofreció, donde los levitas pusieron sus manos sobre esos animales, era una sombra de lo que iba a pasar con el Mashiach. Esa ofrenda de ascensión, donde todo animal fue consumido. El verso 14 habla de que así separará a los levitas de entre los hijos de Israel, y los levitas serán míos. Literalmente el Eterno dijo: estos levitas son míos, serán dedicados a mí, me van a servir a mí. Es decir, el jefe de ellos voy a ser yo, el patrón de ellos, como dicen los colombianos, voy a ser yo. De modo que los levitas trabajaban para el Eterno, y el Eterno era quien se puede decir, los guiaba. Entonces, claramente eso establece de que cuando el Eterno llama a una persona, esa persona trabaja para Él. No trabaja para el pueblo, ni trabaja para nadie más que no sea el Eterno. Y de ahí es donde siempre yo le he dicho, cuando el Eterno llama a una persona, esa persona tiene evidencia de que el Eterno lo ha llamado, trabaja para el Eterno, no trabaja para el pueblo. Por eso no hace las cosas por el pueblo. Porque déjeme decirle, aunque el líder tiene que tener amor por el pueblo, porque si no existiese amor por el pueblo, pues uno no estuviera haciendo las cosas. Existe amor al llamado que el Eterno le ha hecho y existe amor al pueblo. Porque no todo el pueblo es malagradecido, no todo el pueblo es una carga. No. Por eso, mire, uno puede tener muchos trabajos. Yo trabajé en muchísimos hoteles. Creo que yo trabajé en 12 o 15 hoteles. Y yo quiero que usted sepa que no hay un jefe mejor como el Eterno. Oiga, no hay un jefe, no hay un patrón, como se le llame. No hay un superior que sea tan bueno como el Eterno. Cuando ya uno tiene el llamado, la confirmación, ya uno sabe para quién uno trabaja, uno no tiene que preocuparse por nada, porque el Eterno se va a encargar. Dice que los levitas podrán entrar para ministrar en la tienda de reunión. Tú los purificarás y lo presentarás como ofrenda mecida. Por eso había un requisito. Ellos tenían que ser purificados. No se podía entrar a ese lugar Kadosh Kadoshim sin antes ser purificado, porque iban a morir. Tenían que mantenerse una vida apartada. Luego vemos que después, cuando cae en desgracia el pueblo, el levita sufrió tanto. El levita fue menospreciado, perseguido, y muchas veces fue hasta saboteado, y muchas veces
tuvo que pagar con su propia vida el hecho de ser parte de la tribu de Leví. Y esto se produce después de todas esas cosas que el pueblo de Israel pasó. Miren, ya una vez impuesta lo que es la imposición, el mandato de encender las luces, la menorá, la dedicación de los levitas, la purificación de los levitas, el sacrificio de los levitas, los dones que el Eterno le ha dado a los levitas, y luego toda esa característica que implica el servicio al Eterno por medio de los levitas, la selección de los levitas. Entonces la parashá le da unas instrucciones de lo que tienen que hacer, cómo deben manejar su vida, cómo deben manejar su ministerio, cómo deben de cuidar su vida, el cuidado que tienen que poner, porque ellos están representando al pueblo delante del Eterno. Por eso tienen que andar delante del Eterno y tienen que cuidarse, tienen que andar bien. La parashá entonces entra en el hecho de que habla de que en el desierto del Sinaí, en el primer mes del segundo año de la salida de Egipto, diciendo, ahí se habla, como ya hemos dicho, que a veces la Torá menciona el día y el año y el mes, y a veces menciona el mes, el día y el año. A veces dice en el mes cuarto, en el año tal, en el día tal, y a veces dice en el mes tal, el día tal, el año tal. Lo importante es que sabemos que la Torá no es lineal, como ya hemos dicho, sino es circular. Ahí la parashá habla acerca de lo que es el Pesa. Ciertamente dice que celebraron el Pesa en el mes primero, el día 14, al atardecer en el desierto del Sinaí, tal como el Eterno le había ordenado a Moshe que lo hiciera. Y esa fue la única vez que el pueblo celebró Pesa, después que salieron de Egipto, que fue prácticamente en el día 14 del mes primero, como dice, del primer mes, como se tomó ya a Abib, como el primer mes, dice que en el primer mes del segundo año, el segundo año de ellos salir de Egipto, ahí celebraron el Pesa. Y después de eso no volvieron a celebrar el Pesa jamás. ¿Por qué? Usted sabe la consecuencia. Ese segundo Pesa que celebraron, después de ahí en adelante, el pueblo comenzó a presenciar una serie de cosas que prácticamente redujo el pueblo, de toda esa cantidad de gente que salió de Egipto, lo redujo prácticamente a nada. De tal modo que cuando fueron a celebrar el Pesa otra vez, fue cuando Yehoshua iba a entrar a la tierra, que el Eterno le dijo que prepare cuchillo afilado para que celebraran el Pesa. Pero todos esos años anteriores, toda esa generación que salió de Egipto, toda esa generación murió. ¿Por qué murió? Por su desobediencia, por su actitud, por su maldad, por su crueldad, por toda esa rebelión. Todo ese pueblo murió. Y la generación que se levantó no tenía conocimiento de eso. Entonces el Eterno le dice a Yehoshua, hazte cuchillo afilado, circuncida al pueblo para que celebren el Pesa. Aquí nosotros hablamos claramente que el requisito de Pesa no ha variado nunca. Yo no sé quién fue que se le ocurrió decir que usted puede celebrar Pesa sin usted estar circuncidado. Yo no sé quién fue que se inventó eso, pero yo quiero que usted sepa que eso, que predican eso y que dicen eso, ellos tienen su consecuencia delante del Eterno, porque ellos están enseñando algo que es anti-Torá. Porque fíjese que en el libro de Yehoshua, capítulo 5, dice la escritura, del 2 al 10, en aquel tiempo el Eterno le dijo a Yehoshua, hazte cuchillo de pedernal,
vuelve a circuncidar al pueblo otra vez, a los hijos de Israel, y Yehoshua se hizo cuchillo de pedernal y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la razón por la cual Yehoshua los circuncidó. Todos los del pueblo que salieron de Egipto, que eran varones, todos los hombres de guerra, murieron en el desierto por el camino después de que salieron de Egipto, porque todo el pueblo que salieron fueron circuncidados, pero todos los del pueblo que nacieron en el desierto por el camino después de salir de Egipto no habían sido circuncidados. De modo que todos los niños que nacieron en el desierto nacieron incircuncisos. O sea, no fueron circuncidados al 8º día, como después se impone. Los hijos de Israel anduvieron en el desierto 40 años hasta que pereció toda la nación. Es decir, los hombres de guerra que salieron de Egipto porque no escucharon la voz del Eterno, el Eterno juró que no le permitiría ver la tierra que el Eterno había jurado a sus padres que nos daría. Una tierra que emana leche y miel. Los hijos de ellos, él levantó en su lugar a Yehoshua, los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no lo había circuncidado en el camino. Y sucedió que cuando terminaron de circuncidar toda la nación, permanecieron en sus lugares en el campamento hasta que sanaron. Entonces el Eterno le dijo a Yehoshua: hoy he quitado de ustedes el oprobio de Egipto. Por eso aquel lugar se ha llamado Gilgal hasta hoy. Estando los hijos de Israel acampando en Gilgal, celebraron Pesa por la tarde del día 14 del mes en los llanos de Jericó. ¿Cómo me viene a decir a mí hoy un rabino, un moré, un roé, un maestro, de que para poder celebrar Pesa hoy en día no hace falta que usted se circuncide? ¿Cómo es eso? Dígame. Dígame cuándo cambió eso y quién fue que cambió eso. Esto que usted está leyendo aquí no lo inventé yo. Si usted quiere puede buscar el libro de Yehoshua, capítulo 5 del 2 al 10. Toda la generación que salió de Egipto murió. Y Egipto, el pueblo fue libre cuando todos murieron. Y en la segunda generación fue entonces que dice el Eterno: hoy yo lo he librado a ustedes de Egipto. Entonces, eso debe de ser una enseñanza para nosotros, déjeme decirle. Lo que hemos salido de Egipto, que estamos en el desierto, debemos de procurar tranquilito rumbo a la promesa. Porque si no, el Eterno tiene ahí la segunda generación que nos va a nosotros a relevar. Porque el Eterno no hace acepción de personas. Si no le toleró rebeldía a Israel en el desierto, tampoco le va a tolerar rebeldía a nadie en este tiempo. Hay mucha gente que está muy equivocada. Y yo le hago un llamado a la gente que vive enseñando cosas que no tienen ninguna consideración escritural, para que usted considere eso que usted ve aquí en el libro de Yehoshua. Yo no sé de dónde vino el hecho de que para hoy usted celebra Pesa, usted la puede celebrar sin circuncidarse. El que inventó eso y el que está enseñando eso tiene que saber que va a asumir su consecuencia. Y que tiene que asumir su consecuencia, porque usted está enseñando algo en contra de la palabra del Eterno. Y mucha pena que mucha gente se deja llevar de todos esos pseudo maestros que andan por ahí diciendo que sí, que usted puede comer el Pesa sin estar circuncidado. Si usted come el Pesa sin estar circuncidado, sabiendo que no la puede tomar, entonces usted se está haciendo reo de juicio. Porque no es verdad que el Eterno ha cambiado ni ha variado su Torá. Y si castigó a Israel en el desierto y lo castigó tan severamente y tan duramente, ¿cómo hoy me va a venir a mí a decir una gente que por su carita bonita y por su carita limpia usted va a celebrar Pesa y que usted no se tiene que circuncidar? Todo el que está enseñando eso es un mal maestro, y que sepa que la Torá testificará en contra de él porque él está enseñando algo que no se corresponde con la Torá. Y yo no tengo que ver quién sea.
Yo no tengo que ver quién sea. Lo que la Torá dice, hay que obedecerlo. Porque no son los hombres que han inventado eso. Es el Eterno que dio esos mandamientos. Mas los hombres se han inventado un sinnúmero de cosas que yo no sé de dónde la han sacado, de su intelecto, de sus presunciones, de sus interpretaciones, de su análisis personales, de su midrá, de todo lo que quieran. Una cosa es lo que los hombres dicen y otra cosa es lo que dice la Torá. Recuerde lo que yo le dije en la parashá pasada. Que una cosa es que los hombres hagan lo que la Torá dice que hay que hacer. Y no que los hombres hagan lo que ellos entiendan que la Torá dice que se haga. No es lo mismo. No es lo mismo hacer lo que la Torá dice que hacer lo que los hombres entiendan que dice la Torá que tenemos que hacer. No es lo mismo. Cualquiera puede interpretar la cosa como quiera. Y para eso están los niveles de interpretación. Ahora, ahí no dice en ningún lugar que Yehoshua dijo, y esta circuncisión solamente será para los hijos de Israel. No, allí no dice eso. Allí dice que todo el que quiera celebrar Pesa, sí, puede celebrarla, pero que se circuncide. Que se circuncide si es que la quiere celebrar. Entonces, con eso entendemos claramente que el Eterno no ha variado sus leyes. Lo que lo han hecho son los hombres. Y la han mañado y la han manipulado. Pero cada cual es responsable a lo que dice y lo que hace. ¿Por qué? Porque el Eterno juzga cada cosa que los hombres hacen y dicen. La parashá dice que cuando la nube se levantaba sobre su tienda, enseguida los hijos de Israel partían. Y en lugar donde la nube se detenía, allí acampaban los hijos de Israel al mandato que el Eterno y los hijos de Israel partían al mandato, acampaban. ¿De qué estábamos hablando ahí nosotros? De caminar conforme al Eterno. De obedecer al Eterno y caminar. Cuando Él camina, caminamos. Cuando Él se para, nos detenemos. Decíamos en el comentario de las Aliyá de bendición matutina que cada persona tiene que saber la manera en que el Eterno se comunica con él. Y debe de ir cónsono al compás con el Eterno. Si te va adelante, tiene problemas. Si te queda atrás, tiene problemas. Hay que ir al compás. Por eso, el Eterno, el pueblo aprendió a depender del Eterno. El pueblo aprendió y tuvo que aprender en el desierto. Y no hay una señal más clara que la nube. Hoy quizás nosotros no tenemos nube, ni tenemos luz de noche. Pero en el corazón el Eterno nos habla y nos dice lo que tenemos que hacer y lo que no tenemos que hacer. Y mucha gente, muchas veces, porque no le gusta la respuesta del Eterno, se hace el sordo y luego hace lo que él entiende que tiene que hacer y después vienen los fracasos para que obedezca a la voluntad del Eterno. Luego habla de que los hijos del Eterno, ellos caminarán al compás y ordenadamente, donde ayer me parece que era que yo estaba hablando de lo que es el orden y la organización. El Eterno, pero hay otra cosa que se me olvidó a mí tocar, y es el hecho de las trompetas. En el capítulo 10, verso 2, habla de 2 trompetas de plata, la harás labrada a martillo y servirán para convocar a la congregación y para marchar en los campamentos. Ahí esa trompeta utilizaba era para marchar. 2 tipos de trompeta en Israel. El shofar, que es el cuerno de carnero, ¿verdad? Ese cuerno de carnero que ustedes conocen, que se toca, todos conocemos ese cuerno de carnero. Y luego está la trompeta de plata, que es hecha por los hombres. Los toques son lo mismo para los 2 tipos de trompeta. Los 2 toques principales, tequía, que es un sonido largo con 2 tonos sucesivos. Y ese tono proclama la soberanía del Eterno. Y terúa, que es una alarma con varios sonidos cortos repetidos para reunir a los jefes. Es decir, cuando se hace, ahí se establece la soberanía del Eterno. Varios toques.
Entonces, ahí se está convocando al pueblo. Nosotros hemos visto que las distintas tribus siempre tenían este tipo de sonido para advertir, para congregar, etc. Pero Israel tenía dos: el chofar, cuerno de carnero, del antílope africano, y la trompeta de plata. Entonces, el pueblo conocía los sonidos, y a través de los sonidos, el pueblo se organizaba. Sabía cuando era un sonido para guerra, sabía cuando era un sonido para adoración, sabía que era un sonido de aclamación. Todo eso el pueblo lo sabía. Es importante aprender a conocer los sonidos del Eterno para conocer cuando el Eterno nos advierte o cuando nos está diciendo algo. Luego habla de la organización y el orden del pueblo, donde estábamos hablando que la persona tiene que ser ordenada desde lo particular a lo general. Y tenemos que ser ordenados físicamente, emocionalmente, espiritualmente, económicamente. En todos los aspectos de nuestra vida tenemos que ser nosotros organizados. ¿Por qué? Porque eso nos va a ayudar a nosotros a poder sobrevivir e ir al compás de la voluntad del Eterno. Pero fíjese algo interesante, que es el capítulo 11, que da pena que no puedo hacer todo el resumen. Mire, el pueblo estaba como buscando pretextos malignos a oídos del Eterno. Y cuando el Eterno lo oyó, se encendió la ira y el fuego del Eterno y ardió entre ellos y consumió un extremo del altar. Oiga lo que dice el capítulo 11. Ellos estaban buscando cómo buscar, cómo hablar. Y vino el Eterno y escuchó y le mandó una advertencia. Se encendió una parte del campamento. Ellos dijeron, bueno, alguien dejó una luz encendida y se quemó, mas no fue así. Y de ahí comienzan a decir, nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto, de los pepinos, de los melones, de los puerros, de la cebolla, de los ajos. Mire eso. Mire cómo es la maldad del hombre y la queja del hombre. Nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto. Fíjese, esclavo, comiendo comida gratis, pero esclavo. Así hay gente que le ha vendido su libertad al mejor postor. Pero ahora no tenemos apetito. Nada hay para nuestros ojos excepto este maná. Es decir, comenzaron a murmurar del maná. Y ahí dice la escritura que el maná era que cuando caía como un rocío en el campamento y que el maná sabía como una especie de torta, y él le decía, no pueden llevárselo a su casa. Cuando el maná descienda, ustedes lo toman, pero no guarden, sino que mañana va a volver a descender. Y el viernes va a caer doble porción, ahí sí lo pueden guardar entonces para el Shabbat. ¿Y qué pasó? Pues allí el pueblo murmuró. El pueblo murmuró y el Eterno le dijo a Moshe, ven que quiero hablar contigo. Entonces el Eterno descendió en la nube y le habló e incrementó el espíritu que estaba sobre él y lo colocó sobre los 70 ancianos. Y sucedió que cuando el espíritu reposó sobre ellos, profetizó, pero no continuaron. Ahí nosotros vemos el respaldo de nuevo del Eterno en medio de lo que es la controversia del pueblo. Lo último habla acerca de Miriam, que dice, y habló Miriam y a Aarón contra Moshe por causa de la mujer cushita que había tomada. Y dice la escritura que murmuró y oyó las palabras, entre ustedes hay profeta como yo, y me manifestaré a él en la visión, hablaré en el sueño. Y allí es donde entra la parashá de la murmuración de Miriam. En la próxima semana vamos a estar hablando de la parashá Shelalejá. Aquí en esta parashá ellos comenzaron a murmurar. Miriam hizo un pequeño comentario y en la parashá que viene, entonces nosotros vamos a ver la consecuencia tanto de esa murmuración, porque ahora el pueblo en la siguiente parashá va a ver el desánimo. Como tenían tanta hambre y tanta cosa, le dicen a Moshe que vaya y mande espía
Y entonces los espías vienen y dan malas informaciones y ahí vamos a ver las consecuencias de todo esto. Claramente dice el Midrash que Miriam habló en primer lugar, y esto nos enseña que ella tomó la iniciativa de poder hablar contra Moshe, y por eso solo ella fue golpeada con Sará. Aarón actuó como una mariposa, una marioneta, al igual que había hecho con el becerro de oro, y siguió al más fuerte en ese momento. Aarón no tenía una columna vertebral de acero. Su afán de buscar la paz con todo se dejó llevar de ciertas corrientes malignas. Le faltaba carácter para resistir el mal, pero al mismo tiempo era rápido en humillarse y pedir perdón. Por último, es muy grave hablar contra los que han recibido mucha confianza por parte del Eterno. Las consecuencias son desastrosas. Por eso la lashon hará es terrible. No se puede estar hablando lashon hará de nadie, ni del hombre del Eterno, ni de nadie. Es mejor no hablar lashon hará. Yo siempre digo que es mejor hablar de uno mismo y uno corregirse sus propios errores. Porque por culpa de esto, la gran profetisa Miriam fue castigada con lepra, como lo vamos a ver. Y el Eterno la expulsó del campamento. Y Moshe fue a interceder con ella y le dijo por ella, le dijo el Eterno, si su papá le escupe en la cara, no se avergonzará a ella. Entonces ya usted puede ver. Oiga, hay que tener el hígado bien fuerte para ver a un hombre que habla con el Eterno de ahí a ahí y encima de eso rebelarse, murmurar, criticar. El Eterno le fue fácil sacar al pueblo de Egipto, pero no fue fácil sacar a Egipto del pueblo. De modo que en la otra semana nosotros vamos a ver este desenlace del castigo de Miriam, el castigo del pueblo, y la parashá que entra es una parashá que nos va a enseñar a nosotros las consecuencias de la murmuración y la falta de fe y de confianza en el Eterno, después sobre todo de haber visto todos esos milagros. Amén. Así es que mañana continuamos. Que el Eterno le bendiga, que el Eterno le guarde y reflexione de todo cuanto hemos estudiado en esta parashá, que va a ayudarnos a nosotros a continuar estando confiados en el Eterno. Amén. Shalom, shalom, y que el Eterno le bendiga a todos. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Tengan todos un feliz. Muchas gracias por habernos acompañado en este inicio de la celebración del Shabbat y el comentario del estudio semanal de la Torá. Les esperamos mañana a las 10 a.m. en el servicio virtual de las naciones. Recuerde suscribirse a este canal Raíces Hebreas de la Fe y comparta con otros esta bendición. Shabbat Shalom. Dicen nuestros sabios, es más lo que ha hecho el Shabbat por Israel que lo que Israel ha hecho por el Shabbat. El Shabbat nos ha preservado como pueblo. Es un día que dedicamos a Adonai y aprendemos de su Torah.